Fiero, vamos a hablar de tu tema. Mire, cero hambre. Cero hambre. Cero hambre, cero hambre. Hoy quisiera, señores, en este espacio, tomarle un poco de tiempo prestado, porque la premura con que lleva ese maremoto de informaciones, uno no se detiene a cosas como la muerte de un historiador, como Ramiro Matos González, oriundo de allá de Asua. Y yo tuve una experiencia, porque ocurre que Ramiro Matos se llevaba muy bien con nosotros los periodistas, porque cada vez que había una fecha importante, nosotros siempre lo llamábamos. Y oigan esto, murió a los 97 años, caramba, y muy lúcido. No hace tanto tiempo que yo lo había visto en un reconocimiento que le estaba haciendo. No, él participó en una actividad donde estaba el que hoy es el jefe de policía, que era mi amigo, no sé si todavía puedo decir que es mi amigo. Entonces me invitaron a ese reconocimiento y él estaba ahí en la Marina de Guerra, porque él fue de la Marina. Y cuando yo fui a conversar con él, me sorprendió la lucidez que tenía. Y oigan esto, cuando yo voy a hablar con él, le digo: general, Duarte se casó, porque hizo tantas investigaciones. Y rápidamente me dijo: no se casó, pero era muy enamorado. Oigan esto. Y justamente cuando él muere ahora, luego hablamos que le iba a hacer una entrevista, nunca se dio. Y que, bueno, entonces él me dice que una de las cosas que quedan pendientes para nuestros historiadores es que la vida de Duarte, cuando yo le pregunto, Duarte dice: no se casó, pero era muy enamorado. O sea, era muy galán, trataba a las mujeres con mucha galanura. Y digo yo: ¿y tuvo hijos? Esa es la siguiente pregunta. Me dice: no hay precisión. Y eso se debe buscar en Venezuela. Recuerden ustedes, quienes no conocen tal vez la vida de Duarte, que Duarte hubo un momento que como que se pierde, porque hace vida en Venezuela. Entonces, esa vida de la cual nos habla Ramiro Matos, hay que averiguar, hay que indagar. ¿Cuál fue la vida de Duarte? Sus esposas, tuvo hijos. Oigan, eso aún está pendiente. Sí. Aún está pendiente. Entonces, eso es una de las tareas pendientes. Otra cosa que él me dice es: mira, a propósito de tu preocupación, cuando Duarte llega a España, que es el viaje famoso que hablan los historiadores, casi nadie nunca dice qué es lo que le hace en España o en Europa. Dice que Duarte, siendo muy joven, lo que se dedicó fue a visitar, oye, científico hermano, todas las bibliotecas, todas. De hecho, él dice que en ese momento que Duarte llega a España, recién había pasado o todavía estaba en ebullición lo que había sido la Revolución Francesa. Y él me dice que hay que averiguar, porque Ramiro Matos, una de las cosas que hace es, uno de sus aportes a la historia dominicana es sobre los escudos, sobre los escudos en el mundo entero y especialmente el de República Dominicana, sobre la bandera, los símbolos patrios. Él dice que probablemente Duarte, esa idea de nuestra bandera, de nuestro escudo, él vio algo relacionado en Europa. Y también están los fueros de Cataluña. Dice la historia de él cuando él llegó a Cataluña, que era una ciudad tan avanzada, lo impresionó. Ahí entonces vino la idea de la libertad de la República Dominicana. Exactamente. Claro, hermano, gracias por el aporte. Entonces, esa muerte de Ramiro Matos que pasa así como desapercibida. Pero ¿de quién estamos hablando? Además de esas cosas que él me explica de Duarte, de la influencia en la Revolución Francesa, la vida de Duarte, porque hubo un momento que mi papá, don Álvaro, cuestionó, de hecho, hasta la sexualidad de Duarte, que cosa que yo no voy a hablar aquí. ¿Tú ves? Y esa parte pendiente queda para nuestros historiadores. La vida de Duarte en Venezuela. Pero otro elemento, ¿quién era Ramiro Matos? Primero, es cuando las Fuerzas Armadas eran las Fuerzas Armadas, porque ya no es lo mismo. Un científico, ese señor fue el que diseñó el papamóvil. Cuando Juan Pablo II viene a la República Dominicana, en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, él es que diseña el papamóvil. No me digas. Así mismo. Que los matos somos buenos todos. Los matos somos buenos todos.
Pero él es, además, era tan inteligente, podríamos decir, que él diseñó dentro de las Fuerzas Armadas, con los recursos del dominicano, un carro de asalto militar. O sea, fue un hombre tan grande, pero además, dígame, hermano. Fue ministro de la Fuerza Armada. Claro. El gobierno de Salvador Jorge Blanco, 1982-1986. Claro que sí. O sea, y un hombre que fue tan grande que hay un libro que hay que buscar de forma obligatoria, que él escribe sobre una cronología de las fuerzas militares de la guerra restauradora. Y aunque ustedes ven ahora a José Miguel Soto Jiménez, que está en su momento de apogeo, Soto Jiménez es un alumno aventajado de Ramiro Matos González y él lo reconoce. Y es una pena que dentro de las Fuerzas Armadas hayan ido desapareciendo esas figuras. Pero además hubo una gran polémica con él. ¿Por qué? Bueno, porque en el momento de que aquí él es un militar de carrera, un jefe militar, a la muerte de Trujillo, y viene la Revolución de Abril, él se va del otro lado. Bueno, nosotros estábamos del otro lado, podríamos decir. Y una de las cosas que Bosch nos enseñaba a la gente que lo seguíamos, y Freddy Veras Goico, era la reconciliación. Aunque él estuvo de otro lado, nunca, a pesar de que siempre ostentó posiciones de fuerza dentro de la fuerza, persiguió a nadie después de la Revolución de Abril. Pero igual, la gran polémica es que siendo él un militar, cuando la gente del 14 de junio, encabezado por Manuel Aurelio Tavares Justo, se entrega, es a él quien se le acusa que supuestamente los ejecuta. Sí. Claro, no estamos ya para juzgar en este También momento. Se dijo que fue Nilo Jiménez que ejecutó a Camaño. Exacto. En 1973. Correcto, Sí, correcto. sí, sí. Y él envió una carta a la Academia Dominicana de la Historia diciendo su versión de la historia y decía que él no estuvo presente y negó su implicación directa en ese suceso. Así es. Claro, que bueno, entonces, precisamente por eso, Mukien Sanben cuestionó, la historiadora, profesora universitaria, mi profesora, cuestiona el ingreso de Ramiro Matos. Sin embargo, yo que soy un manolita, seguidor de Manuel Aurelio Tavares Justo, las hermanas Mirabal, yo creo que lo importante es la reconciliación. A mí me marcó Freddy Veras Goico, que estuvo en la revolución a propósito de eso, y Freddy Veras Goico decía que había que reconciliarse. Estuvo en la revolución peleando precisamente con los militares. Y la grandeza de Ramiro Mato es que, bueno, los aportes que hizo, escribió como 30 libros, señores, todos que hay que ir a esa bibliografía de forma obligatoria. Sí. Y ahí están sus aportes. Entonces, señores, hoy hay que recordar estas figuras que mueren y su vida y sus aportes no pueden pasar de forma desapercibida. Vámonos, Cuquica, la transición paraguaya.